como 20,000 veces. Ok, lo primero es recuerden que yo reviso el avance continuo en el proyecto. Para eso uso Git. Hoy en la mañana me metí al GitHub Classroom y ni tan siquiera habían hecho copia del proyecto. Entonces, eso es lo primero que o sea, ya perdieron los puntos de la primera semana, que era la semana pasada, que yo hubiese visto, no sé, hubiese pensado que empezaban el fin de semana haciendo algo. Solo tengo a Peje Lagarto. Faltan los otros grupos, ¿no? Que son, vamos a ver cómo se llamaban. Se llamaban ACDJ, que es como AC/DC, pero con J. Están los EE, están los Pejelagartos y están los QA. Hola, profe. Sí, Buenas, porque estamos, de hecho, estamos juntos. ¿Todo bien, profe? ¿todo bien? Ah, nos los estábamos comiendo. Oh, sí, profe. Aquí estamos con Ali y con Mike igual. Hola, Suave profe, ¿todo bien? vamos a ver, suave para ver. Bueno, Hola, voy a profe. poner. Buenas, es que ya estaban ausentes y todo. Uy, no, profe, no. Son 10 minutos para llegar a la clase. Sí, sí, pero ya por la lista pasé, era Mac, era Alan, ¿dónde está Alan? Alan Jiménez, que se me perdió. Alan, aquí. Y me falta Alejandro. ¿Cuál es el de los Alejandros que está con ustedes? Alejandro López. López. Ajá, López. Hay correcto. tres. Con los apellidos todavía no. Ok, está bien. Sí, entonces, como les estaba comentando, aquí solo veo a Peje Lagarto ya con el clon, a pesar de que no encontré movimiento. O sea, eso fue nada más el clonado, ¿verdad? Ustedes solo han hecho el clon casi. Ah, bueno, enunciado lo Sí, exacto. agregaron hace unas horas y ya. Sí, exacto. Sí, bueno. Y también queríamos preguntarle, también, de hecho, cómo si usted nos puso en el proyecto que tenemos que utilizar la pizarra de GitHub. Entonces, no sé si tal vez ahora nos podría explicar eso. Claro, de hecho me interesa, todas esas cosas logísticas es lo que vamos a ver hoy. Estoy grabando, ustedes ven ahí el cosito de que se está grabando. Ah, ya lo vi, sí, sí estoy grabando. Ok, porque hay muchas cosas. Esto de la pizarra, vamos a ver, yo no sé si yo puedo hacerlo aquí, pero no es que el proyecto es de ustedes, entonces creo que no me va a dar permiso. Aquí en Projects, ustedes tienen que agregar un proyecto. Puede ser, no sé, le ponen el nombre que sea, proyecto 1, lo que sea. Y mm, alguno de ustedes lo puede hacer, es que no quiero hacerlo yo, porque si lo hago, o sea, que nos comparta y lo vaya haciendo Mac o alguno de ustedes, es que si no queda como que yo soy el autor y eso no está bien. Y yo lo subo, profe. Si gusta, yo lo puedo hacer, pero Sí, entonces, ¿quién ha estado hablando, Carlos o Salmón? Salmón en este caso. Ok, Salmón, ok, entonces lo primero que tiene que hacer es clonar el proyecto, ¿verdad? El Eh, enlace está en el enunciado que está en el Tech Digital. sí, eso lo acabo de hacer ya. Ok, sí, Solo que entonces, ocupa que lo clone localmente, digamos. sí, por O nada ahora más lo que necesito hacer. es que acepte esto. Vamos a ver si ya lo hicieron. Ah, sí, de hecho ya está QA y ya está perfecto. Entonces usted, vamos a ver, Salomón es que, no, suave, estoy donde no es. Wow. QA, ok. Sí, wow. Es que como tengo esto ordenado por grupo, se me pierde dónde está quién, si Salomón está en QA. Ok, entonces, bueno, si quiere nos comparte y él tiene que irse a GitHub. Ujú. Esto no va a ser en local, esto es en GitHub. Esto que vamos a ver es muy usado en el mundo industrial. Quizá no necesariamente aquí mismo en GitHub, pero sí en cualquier otro tool como Trello o no sé, ¿qué más he usado yo? Bueno, lo he usado en Trello, lo he usado en GitHub, lo he usado en GitLab. Y hay otro que se me escapa ahora cómo se llamaba, que era muy bonito, pero nos lo quitaron. No me acuerdo qué es. Ok, entonces, exacto, váyase a Projects. Esto lo van a tener que hacer todos, así es que pongan atención. En Projects, hágale ahí un Add Project. El botón verde ese que se ve ahí todo. Y póngale un nombre, Proyecto 1 o algo así. Ok, entonces...
creo que al darle la flechita a ver qué pasa. Ok, y ahora ¿dónde lo hacemos nuevo? Ahí, suave para ver. Suave para ver cuál de los dos. New project plan, track work across the process, bla, bla, bla. Sí, dale el primero mejor. Porque ese Kanban no sé qué es. Ok, ok. Ok, ¿qué habrá pasado? Se supone que tiene que... Ah, es que está Está cargando. cargando. No sé si es el internet o... Ya a veces le agarran estas carambas. De ahí, De pero hecho, no no me suena. cargó y no cargó el board. Voy Entonces, a refrescarlo para ver. Y no, no sé si alguna entonces otro compañero lo puede hacer porque por lo visto no me carga. Para no atrasar, digamos. sí, no sé si Alan o Mac o alguno de ellos querrá. O mi compañero Carlos, creo. O Carlos. Si Sí, no porque me, no si no está cargando. me invento yo uno y ya. Vamos a inventarme uno yo ya, que sabe para ver qué repositorio de Git tengo. Sí, yo lo puedo hacer en mi propio, suave, voy a compartir yo. Ok, voy a irme a GitHub porque no estoy ahí. Opa. De ahí. Hub. Ok, entonces necesito irme a cursos aquí. Necesito buscar mi repositorio que se llamaba este. Ok, este es mi repositorio, entonces esto va a ser como el repositorio que tengan ustedes. Y aquí en Projects, como habíamos visto, le voy a decir que quiero agregar un proyecto que se va a llamar Proyecto 1 o como sea. De hecho, creo que no tengo que darle ni Proyecto 1 porque eso es para buscar, solo quiero ir aquí. Jump right in, ¿qué es esto? Cada vez que entro aquí me pone cosas distintas. Pero bueno, sí, New Project. Y quiero este New Project. Ok, esto está muy raro. Esto no es lo que yo quiero que me salga. Déjeme ver. Ok, este está como normal solo para poner una tarea que alguien tiene que hacer, quiénes están a cargo y en qué estatus está, pero no es el view que quiero. Entonces voy a... Ah, bueno, es Profe, que usted, tiene... digamos, usted lo que anda buscando es tipo, ok, están estas diferentes tareas y hay como diferentes procesos, cuando se está haciendo, cuando se está en prueba y cuando ya está finalizado, ¿vale? Exactamente, exactamente. Ok, Yo, creo que eso yo creo está que es la fuera de otra. ello, pero voy a buscarlo, porque sí, Creo que es la también voy otra, creo que es la a... otra. De hecho, aquí acaba de alguien de hacer un proyecto. Pero vamos a probar este Kanban Style Project Board, a ver si es ese. Bueno, no sé qué está haciendo, pero vamos a poner Project Board Name, Proyecto 1. Pero lo que... voy a ponerle así para que quede como muy claro que es el mío. Ok, template. Sí, exacto, el basic. Ok, bueno, por ahora va a ser privado. Y ya, hago el proyecto. Ok, exactamente esto es lo que andaba buscando. Bien, aquí entonces uno, bueno, por ahora, él me pone aquí por defecto estas tres cosas que no importa, las puedo borrar, no me interesan. Si entonces esta no me interesa, no me interesa, no me interesa. Ok, esto es, vamos a ver, aquí está muy primitivo, hay to do, hay in progress, hay done. Les puedo enseñar, bueno, voy a enseñarles, no sé si tengo permiso de enseñarles lo que les voy a enseñar. Ni tan siquiera sé cómo llegar a enseñarles lo que les voy a enseñar. Déjenme un segundito, esto sí creo que no lo pueden ver.
vamos a ver, estamos haciendo un proyecto del laboratorio del CIPLAB con una empresa y con ellos nos reunimos semanalmente para ver el avance del proyecto y esto es lo que van a usar en empresas usualmente. Este tipo de cosas es lo que ustedes van a estar usando en empresas, sea la cual sea, sea en Intel, sea en HP, sea en Richrun, sea en Softtek, donde sea que vayan a parar. Es altamente probable, como todo es descentralizado, que lleguen a algo así. O sea, para que el jefe de ustedes sepan qué están trabajando y ustedes sepan qué está haciendo los compañeros de los cuales ustedes dependen y quienes dependen de lo que ustedes están haciendo sepan en qué está, que pueden estar aquí en el país o pueden estar en Europa, en Asia, donde sea. Ok, digamos, este es Trello, este es otro. Por ejemplo, a Richard le gusta este aterro de columnas. Ok, backlog es donde metemos, uy, mira, eso hay que hacerlo, no sabemos quién lo va a hacer, eh, pero bueno, hay que hacerlo. Es así como un bloque de notas para poner cosas que no se nos tiene que olvidar. Design es, ok, ya estamos agarrando lo que está en backlog y estamos dándole forma a qué tareas hay que hacer. Ok. To do es, ok, esto ya hay que hacerlo. Alguien en este momento, quien tenga tiempo, tiene que ponerse a hacer esto. Doing es, tal persona está trabajando en tal cosa en este momento. Cuando ya esa persona terminó, lo mete a code review para que quien esté a cargo del code review haga la revisión de código. Y una vez que eso está, ya pasa a testing para probar que todo esté bien. Y si ya todo tiene bandera verde, pasa a done. Ok, de nuevo, esto no es mío, esto ya es de la filosofía de la empresa esta que es Richron en este proyecto, porque de hecho cada cliente puede poner lo que quiere. Entonces aquí ustedes pueden organizarse como quiera. Esto es como lo mínimo, mínimo, mínimo que uno debería tener. Ok, en Turu, por ejemplo, yo quiero, hay que hacer la capa Relu. Ok, entonces yo le voy a decir que quiero la capa Relu. Creo que él me pone esto como card y no como issue, entonces eso es medio sin gracia. Entonces aquí lo voy a convertir a un issue. Ok, de hecho, hay que decirle en qué repo. Este va a ser el repo de ustedes, pero en mi caso se llama AA22S1 proyecto. Ok, entonces eso voy a estar trabajando en esa cosa y aquí yo puedo escribirle qué es eso, implementar Caporel. Ok, entonces aquí ya aparece, hay que hacer eso. Yo lo abrí, pero uno le puede asignar, creo que lo pongo aquí, déjenme quitar ventanas de esta cosa. Uno le puede asignar quién lo va a hacer. Entonces, en el grupo de ustedes, aquí ustedes, bueno, no sé si estaban los pejelagartos, aquí el relu le toca a Mac. Entonces ahí ustedes van a poner, bueno, ahí me acabo de asignar a yo mismo, pero obviamente puedo cambiarlo, quién está a cargo de esa cosa. Ok. Bien, entonces la idea es que ustedes vayan poniendo aquí en todo todo lo que hay que hacer. Y cuando ya semana a semana yo voy a ir viendo, ok, en qué está trabajando quién. Ok, de hecho ya esta semana ya espero ver trabajo, ok. Y cuando ya alguien termina algo lo puede poner en done. De hecho sería saludable aquí ponerle la capa de testing antes de done o una capa de code review antes de done, que se hagan entre ustedes mismos. O sea, que si Mac programa el relu, que Alan lo revise. Eso es muy usual en la industria. Entonces, no sé, también estar en code review, testing y todo eso, bueno, se pueden separar, se pueden meter en el mismo lugar y que en Don entre cuando ya definitivamente saben que esa capa está con la bendición de todo el grupo, porque ya está. ¿Ok? Entonces aquí ustedes van a hacer todo eso y semana a semana yo voy a ir viendo, ok, ya hicieron qué tareas están haciendo para irlos poniendo aquí. Me interesa como que ya empiecen a manejar esto porque aunque tal vez no sea exactamente la que van a usar en la empresa a la que lleguen, que por lo menos ya estén acostumbrados a este tipo de herramientas, para que no los tomen por sorpresa. Y además de que sí sirve bastante para organizarse, para saber quién está en qué, si, qué falta en particular. O sea, ustedes pueden ahora agarrar el enunciado del proyecto y poner aquí todo el chirrión de cosas que saben que tienen que hacer. Y así ya saben qué falta, qué está hecho y todo eso. Porque vean que ya hay muy poco tiempo para el proyecto en realidad.
si conocen este tipo de herramientas, va a ser la primera vez que las usen, no sé, comentarios, Yo lo usé en taller integrador y semestre le, pasado. y le sirvió Sí, sí, solo que a veces a uno se le olvida ir pasando la la tarea, sí. pero sí, sí le ayuda a uno a organizarse. Sí, y, no, y bueno, en particular les comento, esto es súper útil cuando de verdad hay un colega en Taiwán que está haciendo tal cosa, y el otro está en España, y el otro está en Japón, y el otro está en Oregón. Es Sí, dificilísimo ponerse de acuerdo porque todos están en zonas horarias súper diferentes. Y con esta eh, cosa uno por lo menos sabe que está quién. sí, totalmente. Creo que Arriola nos puso a usarlo también. Bueno, no creo, no. Arriola nos puso a usarlo en taller de cómo, Sí. como usarlo. Sería muy útil, la verdad. Sí, sí, en realidad, y como les digo, por ahora es así como medio sintético, forzado, porque en un proyecto tan pequeñito como este que estamos haciendo, pues todo es muy visible, pero ya en proyectos que ustedes van a llegar, vamos a ver, en ingeniería hoy en día los proyectos son multidisciplinarios, multigente, o sea, rara vez les van a tocar a ustedes solitos un proyecto solos, o sea, ustedes van a llegar a una empresa donde ya hay un proyecto que tiene 4 años de estar corriendo, 3 años de estar corriendo. Tome, usted va a tocarle esta tarea, estamos aquí. Ustedes van a tener que llegar a agarrar una de estas donde ya hay 50.000 tareas hechas, otras 20.000 en progreso y así. Son exagerados los tamaños de estos proyectos a veces. Y bueno, entonces ahí este tipo de cosas lo ayuda a uno montones a identificar. Algo que es súper, súper útil. De hecho, bueno, ahí desviándome un poco. A mí me tocó en la empresa alemana, vamos a ver, Spice Automotive. Esto, por ejemplo, es un estándar que aunque ustedes, vamos a ver, Alemania es un país cuyo presupuesto está fuertemente alineado a la industria automotriz, ¿cierto? BMW, Porsche, Volkswagen, Mercedes, es un país orientado a la industria automotriz. Entonces, bueno, yo estuve en una empresa que obviamente tenía que hacer cosas para la industria automotriz. Y ahí ellos trabajaban con este estándar, el Automotive Spice se llama. Automotive Spice es un estándar para el manejo de software/hardware en industria automotriz. Ustedes dicen, ay, sí, pero eso es Alemania, ¿a mí qué me importa? Ya Costa Rica tiene industria automotriz. No sé si se dieron cuenta, pero Wind River es una empresa donde trabaja, de hecho, el jefe ahí es Esteban Zúñiga, y Esteban Zúñiga es egresado de electrónica y él es el jefe ahí ahora y él, bueno, Wind River era, no sé qué tiempo verbal usar, una empresa fuertemente orientada a sistemas embebidos, pero ahora los compró una empresa, no sé de dónde es la empresa que los compró, pero los compró para hacer software de, de industria automotriz. Mucha inteligencia artificial y todas estas carambadas que estamos haciendo están ahí en Wind River. Y, y bien, entonces, todos estos estándares de software están, bueno, ¿para qué les estoy diciendo todo esto del SPICE? Cuando una industria, cuando una empresa hace software de este tipo, obviamente hay cosas recontra ultra críticas, ¿verdad? No sé, los sistemas de software, hardware ahí que tienen que ver con, no sé, estabilidad, ¿cómo se llama esto? Los sistemas de frenos, los sistemas de que si ustedes tienen que frenar de repente el carro no derrape y todo ese montón de cosas nuevas que tienen electrónicamente, y eso obviamente es ultra crítico. La revisión de software de esto tiene que ser, pero así como exactamente la revisión de software de aviones. Entonces, todo eso está muy, muy bien descrito en este estándar. De hecho, ando buscando el PDF, pero no lo veo. Es muy bonito ese PDF. Es que me mandó alguien que no es exactamente el Automotive Spice, sino alguien que vende servicios de Automotive Spice. Aquí está, creo que es este. Vamos a bajarlo.
Ok, este es el del 2015, ya debe haber alguno más reciente por ahí, pero no importa. El objetivo que me interesa aquí es, cuando uno está haciendo este grafiquito que acabo de perder, aquí está súper regulado, súper estandarizado cuando ustedes hacen software o hardware, bueno, este es el de software. Todos los procesos que ahí intervienen, hay desde procesos administrativos que tienen que estar en ese tipo de cosas, así, ¿qué se me hizo? En este tipo de cosas ustedes van a encontrar todas las tareas, incluso cosas administrativas, cosas de System Engineering, cosas de Software Engineering, cosas de soporte. O sea, si alguien detecta una pulga, un problema, algo, todo eso tiene que estar perfectamente claro cómo se hace. Entonces, cuando ustedes programan algo así tan recontra ultra crítico, cada una de estas tareas, de hecho, va a tener un numerillo aquí, dice el número 1. ¿Ok? Tiene que haber una forma de rastrear cada commit que ustedes hacen en el Git del software a qué tarea en particular está asociada. ¿Ok? Y usualmente esto se hace incluso más granular. Ustedes ahí en el curso del Capstone Project, ¿cómo se llama en electrónica ese curso? En taller integrador, creo que es. En ese curso ustedes tienen que ver un poco de requerimientos, o bueno, mejor dicho, requisitos, es el término correcto en español. Ok, el establecer requisitos, o sea, el proyecto tiene objetivos. Esos objetivos hay que partirlos en requisitos. Ok, los requisitos entonces van a tener tareas para cumplir el requisito. Todo ese protocolo de numeración y todo eso está en estos estándares recontra especificado, y cada commit que ustedes hagan tiene que poderse rastrear a la tarea asociada, a qué requisito, asociada a qué objetivo. De modo que si alguien encuentra una pulga en algún lado, se pueda rastrear exactamente qué está afectando, a dónde está afectando, todo el rastreo se puede hacer y encontrar cosas críticas. El objetivo es que Mercedes-Benz no tenga que hacer, ups, encontramos aquí un pulgómetro en el sistema de frenos, tienen que devolvernos el modelo tal, porque hay un problemón. ¿Sí? Entonces, eso no puede pasar, es impensable que eso pase porque ya saben, me costaría miles de millones de dólares o de euros a la empresa que sea. Entonces ustedes tienen que o tienen que ir aprendiendo a hacer todas estas cosas súper protocoladas de qué requisito, con qué objetivo, con qué commit se hizo para poder encontrar, ups, esta persona hizo este commit, este commit está afectando a estos requisitos y por lo tanto pueden haber problemas aquí. Todo eso tiene que estar perfectamente rastreado siempre para poder encontrar pulgas en sistemas donde hay 400 personas trabajando, ¿verdad? Y poder decirle a tal persona, ups, vea, usted acaba de cometer un problema. ¿Ok? Y de nuevo, eso les va a pasar aquí en cualquiera de las empresas grandotas a las que lleguen, porque ya son proyectos partidos por todo el planeta, ¿verdad? Entonces, bueno, solo para que esto es así como, si no lo han usado, tómenselo en serio porque es lo que viene, o sea, es cultura que ustedes van a usar. Es usual que las empresas tengan ya sea sistemas integrados donde tengan esto y otras cosas más. Por ejemplo, es muy común control de horas. No sé, a mí me ponen a usar a veces el intervals, que lo detesto, pero es parte, como les digo, es de lo que usan las empresas. Digamos, Richard me pone a usar intervals, que hace siglos no lo uso, pero yo soy profe, entonces no importa. O sea, en mi caso en el proyecto no es tan crítico, pero aquí, por ejemplo, son cosas parecidas donde están esas tareas que están en el board y quiénes están, pero entonces cuántas horas trabajé esta semana para esa tarea. Eso no me va a poner a hacer ya tal nivel de detalle en el curso, pero solo para que ustedes entiendan que así va a ser la vida laboral usual. Em, Hay trabajos donde es un poco más flexible y eso se ignora, pero es que los jefes de ustedes van a tener que rendir cuentas y solo pueden rendir cuentas con numeritos y los numeritos los van a dar ese tipo de herramientas o este tipo de herramientas. A mí me interesa para ese rubro que es fuerte de Git en el proyecto, ver qué está haciendo cada quien, cuánto tiempo le están invirtiendo. Yo en los commits veo cuánto tiempo están haciendo, así es que recuerden, la filosofía de Git es hacer commits lo más frecuentemente que se pueda. De hecho, en esa empresa, por ejemplo, con la que estamos haciendo el proyecto, ellos tienen incluso la política de que hay un commit nunca debería tener más de un archivo.
O sea, si yo hice un cambio en un archivo, hago el commit de ese archivo con la especificación, en ese archivo hice tal cosa. De nuevo, eso va ligado a toda esta cosa que les digo de cómo rastrear pulgas después, que es más fácil si yo solo metí un archivo, porque si hago un commit con 50 archivos, yo no voy a tener idea quién rompió qué cuando hice el commit de 50 archivos. Mientras que si se puede rastrear así, en este commit se hizo tal cosa, a partir de aquí dejó de funcionar, ya es más fácil hacer todas esas cosas. Ok, bueno, una vez que ustedes tienen esta cosa aquí, es muy fácil pasar las cosillas, ¿verdad? Nada más. Yo estoy aquí ahora en in progress, ya lo estoy haciendo y al rato, a los días, ya lo paso aquí a done y se acabó. Profe, Sí, señor. por si acaso, es que creo que, bueno, no sé por qué a usted no le aparece la parte de issues arriba, pero es que a mí me parece como diferente como la interfaz. Eh, Cuando uno le da projects, hay dos projects, uno que es projects en beta y otro que es un projects normal. Creo que cuando uno le da en el projects normal, no se tiene que escoger entre las dos opciones que se había puesto, que era como el Canva o algo así y Sí, otra, sí. sino que Pero, directamente pero de solo se le da hecho, project. el beta es el que me metí que me salió otra cosa. Me salió más como para hacer diagramas de Gantt y esas carambadas. Ujú. Eso para ver, creo que es este. Sí, esta es la interfaz que le sale a usted primero, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, cuando le doy a projects, Exacto. en vez de a projects Ah, bueno, beta, aquí es a está. project. Sí, Ajá. Y cuando le da ahí, ese ya se crea directamente toda sí. la interfaz que usted tenía de todo eso. Y para crear Exacto. los issues, directamente hay en issues arriba. Sí, lo que no sé es que como me salí, creo que dejé mi proyecto en el limbo. Ok. Entonces, pero bueno, no importa. Vamos a ver si está. La verdad no sé si sí estará. No, yo creo que como no le di nunca a salvar, se perdió. Bueno, no importa. El punto es, si vieron dónde crearlo, ¿verdad? Como dijo el compañero. De nuevo, nos vamos al Git. Está aquí en Projects. Aquí en Projects. Entonces ya le sale aquí para crear un nuevo proyecto. Ya le pueden dar el nombre de ustedes, no sé, proyecto 1, profe, o le pueden poner ahí el proyecto AQ, o sea, AE, o PG Lagartos, o como quieran ponerle. Crean el proyecto. Y, ay, mire, este me salió así como todo crudo. Bueno, este está sin gracia porque no me salieron columnas, pero ahí le puedo poner las de siempre, ¿verdad? El draft. eh, sigue in progress. Y la última casi siempre es done. Sí, y para crear los issues, profe, y que se creen directamente en este repositorio, ahí aparece una pestaña de issues. Ajá. Esta sí, exacto. Ajá. Ahí Entonces ahí los pueden hacer. crea directamente y eso se relacionan directamente con el proyecto que ya está ahí. Ok, ya me acabo de dar cuenta que sí tengo el proyecto 1 ahí, solo que no me apareció por allá. Pero bueno, ahí está. Ya volví a mi proyecto de siempre. En todo caso, sí, bueno, ahí ustedes se van a hacer más expertos que yo en esta cosilla. Hace rato no uso GitHub. Los últimos 2 años estuve trabajando con esto mismo, pero en GitLab, que es otro repositorio de Git ahí. Usamos GitHub prácticamente por el Classroom, que el otro no tiene nada parecido al GitHub Classroom. ¿Y qué más les iba a decir? Y listo. Entonces, esto me interesa como que casi que ya, hoy, en este momento, lo tengan listo. Es más, voy a irme a ver aquí si ya los 4 grupos están. Ok, ¿qué es esto tan vacilón? Me salieron 2 EEs. ¿Qué pasó con EE? Porque hay 2 EEs. ¿Quiénes son EE? Creo que fue un error, profe. Yo creo uno y creo que mi compañero creó otro. Entonces hay Ok. que borrar uno. Veo que en este hay 2 y en este hay 1. En este está Francine y Fabi. Y en este Es está Javier, creo. Azurra. Es que no me deja ver el puntero. Azuma es. No sé, no puedo ver. Vamos a ir a ver aquí.
Creo que, ¿dónde están los members? Siempre se me olvida. Team and member roles. No, no es lo que quería. Ay, no, porque yo no me lo sé. Ok, no me acuerdo dónde ve uno aquí quiénes están en el repo. Pero entonces, ¿qué hago? Borro a E. Borra el que dice proyecto 3, yo me meto en el de Javier, en el EE. Ah, es que como ya ustedes eran dos aquí. Pero es que creo que Javier ya creó el proyecto y Ah, bueno. bueno, esta parte que estábamos haciendo. Ujú. Ok, entonces me voy al repo, me voy a settings y me voy a la parte esa que dice ultra seguro, que cuidado, que ya lo que no. Vamos a ver aquí abajo, creo que es danger zone. Delete this repository. ¿Está segura? Ya que ahora me pide teclear todo este montón de cosas. Cursos, leak, Pablo Alvarado, proyecto 1, proyecto 1. Necesito la confirmación porque esto se siente casi como ir a tirar una bomba atómica. ¿Está segura Francine y Stacy que tengo que borrar este repositorio? Con todos los demás de testigos. Francine, Sí, profe, Stacy. yo me uno al de Javier. Ok, perfecto. Ay, yo no me lo sé. Bueno, pero Google se lo sabe. Listo. Ya no existe ese repo. Qué barbaridad. Ok, entonces está PG Lagarto, CDC, EE y QA. Ya todos hicieron el proyecto. Vamos a ver. Ahí que no, que así no es. Es aquí. En la CDC me voy a proyectos a ver si ya lo tienen. No lo veo. No, profe, ya lo voy a hacer. Ok. Y vamos al que sigue, a E. Ya tienen un proyecto ahí. Ok, la primera tarea es un smiley. No sé qué significa eso, pero bueno. Hay que hacer un smile. Bueno, hay que sonreír. Muy positivos ustedes. Peje lagarto. También ya tienen proyecto. Ok, perfecto. Tareas pendientes. Esta no es comprobación. Bueno, esta sería una, pero más bien sería como en progreso, ¿verdad? Ese es el más importante, el que estoy trabajando en eso. Hay uno que es que ni tan siquiera alguien está trabajando en eso, que solo se puso ahí para acordarse que hay que hacer. Por ejemplo, ahí hay que poner a Relu, a Lelelu, a Prelu, yo creo que se muere, ya se los doy, pero que hay que hacer softmax, que hay que hacer cross entropy, que hay que hacer la capa con sesgo, que hay que hacer la capa de pérdida, las dos capas de pérdida. Entonces es bastante, o sea, son bastantes cosillas. Entonces, por eso hay que, eso, para que no se le olvide a uno que había que hacer tal cosa, hay que ponerlo aquí. O sea, hay que agarrar el enunciado del proyecto y empezar a sacar, hay que hacer esto. Ok, no se les olvide eso. Creo que ya llegó más gente, ¿verdad? Vamos a ver. Jason, llegó. No, ¿verdad? Alexander Castro, tampoco. Carlos Elizondo, no. Alejandro Hernández, tampoco. André Moya, creo que ese nunca ha venido. No sé quién será. Profe, Sí, y Paul Ramos. ¿se puede fijar si en el ACJ ya está el proyecto? A ver si ese- Vamos a ver. ACJ. Ay, es que no. Déjeme empezar a borrar pestañas porque yo creo que ya tengo demasiadas. ACJ es aquí.
proyecto hay uno. Aquí. ACJ. Ahí está. Ok. Por ahí. Entonces, cuando el proyecto está listo, cuando ya todo el mundo está aquí en tarea terminada. Ok, perfecto. Entonces estamos con esa parte. Lo que quería ponerme a hacer ahora es explicarles un poco la estructura del software que les di. Porque uso bastantillas cosas avanzadas. O sea que aquí hay algo en el chat. No me acuerdo que Javier contestó si soy yo, profe, pero no sé en qué contexto hablamos de eso. Ah, debe ser cuando estaba con lo de... Ok, bueno, aquí solo hay una persona, tienen que agregarse el resto de los miembros del equipo. Aquí veo a 2. Listo. Entonces vamos a ver lo que les pasé. Voy a quedarme aquí mismo. Esta cosa a veces me irrita que no siempre se ve igual. Aquí está ya, ahora sí. Ok, este es el código base que yo les di. Tiene un aterro de cosas. Porque ya les doy ejemplos para que no tengan que hacer muchas de las cosas. A veces, vamos a ver, me interesa, tengo aquí un problema logístico de tiempo. Y es que antes yo no les daba casi nada y ustedes tenían que hacerlo desde cero, pero la calidad del código era un poco extraña. Entonces decidí que mejor les doy yo un código base para que trabajen de ahí encima y así puedan aprender cómo se hacen ciertas cosas. Pero me he dado cuenta en semestres anteriores que no están entendiendo exactamente qué está pasando aquí, entonces les cuesta mucho acoplarse. Entonces lo que quiero hacer hoy es solucionar ese problema. Vamos a ver, aquí hay varias cosas importantes. El train M es como el codiguillo que uno va a usar para entrenar algo. O sea, aquí se va a usar el resto. Ya todo esto funciona. O sea, si yo puedo irme aquí a... déjenme abrir una nueva consola. Creo que este es el código que yo les doy. Bueno, digamos, este es mi directorio de trabajo, no exactamente el repo que yo les pongo, pero creo que no ha cambiado nada. Que si yo me voy aquí a Octave, yo puedo darle aquí train y él empieza a entrenar ahí una red neuronal. Estos son los datos que está usando. O sea que creo que ya terminó, pero sí, exacto. Entonces ya aquí él entrenó una red neuronal, hizo esto, pero no visualiza nada ni nada porque eso no está hecho. Pero ya la red se entrenó. Y es bastante malita porque la capa que yo les doy hecha tiene sesgo. Okay, ya voy a entrar en eso, pero lo que quiero decirles es que este archivo train, que dice el Octave, no era el Octave, bueno, sí, este archivo train que está aquí, ya está listo y ya ejecuta las cosas. Ok, el segundo archivo más importante es este sequential, que es un modelo, una red secuencial. O sea, ¿qué significa secuencial? Que no es recurrente. ¿Qué significa Profe, recurrente? Eso es lo que vemos al final del curso. ¿Sí, señor? profe, perdón por interrumpir. Con respecto al train, o sea, a lo que se refiere de que ya está listo, o sea, no hay que editarlo o algo por el estilo. O No, sea, tipo que de él fijo, ya corre todos los demás archivos y él está listo ahí nada más para correrse y sería como el main. digamos, lo que me refiero con que está listo es que ya hace algo. O sea, pero definitivamente ustedes como parte del proyecto tienen que meterle muchas más cosas, como hacer las gráficas de error y las gráficas de visualización de los resultados, que es casi que lo que hicieron ya en la tarea 3.
con las gráficas estas del winner y esas cosas. O sea, la idea de tener eso en la tarea 3 era que precisamente ya supieran cómo hacerlo aquí. Casi que es copiar y pegar y usarlo y ya. Pero eso lo meterían en este train. ¿Sí? Vamos a ver si puedo abrirlo aquí aparte solo para verlo ahí. Sí, porque él aquí, bueno, ya les voy a enseñar aquí más detalles, pero en principio lo que estoy haciendo aquí es, bueno, viendo a ver si ya entrené la red, nada más la vuelvo a usar y la cargo y no tengo que entrenar. Bueno, de hecho aquí estoy entrenando la red y una vez que la entrené la guardo. Pero aquí dice, hay que agregar el resto de pruebas y cosas que dicen el enunciado que ustedes tienen que hacer. Pero el punto es que ya por lo menos aquí se construye una red y se entrena y se carga y se salva. ¿Sí? Ya ahorita entramos en el detalle. El sequential es una clase, o sea que también, como les digo, ya en las tareas anteriores les introduje el concepto de clase, porque esta clase es la red neuronal en sí. Esto hace casi todo. Digamos, yo podría hacerla todavía mejor y de hecho posiblemente para el semestre entrante ya la mejore un poco más, mezclándola todavía más con el optimizer que ustedes hicieron. También ya voy a entrar en detalle aquí para que entiendan qué está pasando. Para que me entiendan lo que les voy a hablar, yo estoy asumiendo que ya vieron las clases 9, 10 y 11, que son las clases ya vamos por la semana 9, o sea, estamos empezando la lección 16. Lo que les estoy pidiendo es que ya hayan visto las clases 9, 10 y 11. Si no las han visto, entonces van a tener que verlas y después posiblemente venir a este video para entender de qué les estoy hablando, ¿verdad? Es toda la historia de capas, que son capas en una red neuronal, que significa el proceso hacia adelante y que significa el proceso de cálculo del gradiente hacia atrás. Esto ya lo vamos a ver en un momento. No lo abrí en una pestaña. Ok, entonces, bueno, ese es el sequential que es muy importante. Para que quede ahí. El resto ya son capas de ejemplo. Aquí este es un esqueleto que ya les doy listo de cómo debería hacerse la normalización por lotes que ustedes van a tener que hacer. Es capaz de que ya se las di hechas. Estoy pensando que es capaz de que me equivoqué y se las di lista. No, pero parece que no se las di lista. No hay mucho to. Ok, está bien. Ups. Es que a veces me pasa de que les paso el código ya listo de un punto. Entonces tengo que quitarlo de la evaluación porque ya se los di hecho. Pero bueno, no me pasó esta vez. Ok, entonces este es el código esqueleto para la normalización por lotes. Este es el que les crea los datos, que son como esa grafiquilla que acabamos de ver ahí de los datos verticales, horizontales. Este ya lo hace, este no hay que modificarlo. Que hay que modificar y que no está en el README, ¿verdad? O sea, ya este está listo, el plot data está listo, el sequential hay que meterle cosillas. O sea, van a tener que otra vez meterle los métodos de aprendizaje, o sea, ya les doy listo batch y stochastic gradient descent. Ustedes tienen que meterle momentum, tienen que meterle Adam, tienen que meterle autoclip y tienen que meterle RMS prop, me parece. O puede ser que solo les pida 3 de esos, no todos. Ok, una capa de entrada, que es una capa toda tonta que ustedes le ponen un vector a la entrada y esa capa la propaga hacia adelante y eso es todo lo que hace esa capa. Casi que la razón de existir de esta capa es saber de qué dimensiones tiene que ser la entrada, o sea, de qué tamaño es el vector de entrada. Esa es casi que la única tarea que tiene esta capa, ya está lista. O sea, dice 100% funcional. Les doy una capa densa. Eso es lo mismo que una capa totalmente conectada, pero que no tiene sesgo. Ya ustedes después, a estas alturas del curso, ya si no saben cómo meterle el sesgo, ya no sé qué hacer con ustedes. Porque ya todos deberían saber exactamente cuando les digo que hay que meterle sesgo, qué es lo que hay que hacer. Entonces esta capa hay que modificarla a una capa densa normal, o que se puede llamar dense.m nada más, o dense biased, que es que ya tiene sesgo, pero tiene que estar hecha de que yo le pongo un vector y ella le hace lo que tenga que hacerlo para que ahora esa cosa tenga sesgo. ¿Ok? Ya les doy una capa de activación sigmoidal lista. Bueno, esta es la función sigmoide, o sea, 1 entre 1 más e a la menos x,
Y ya, está lista. O sea, no hay nada que hacerle ahí. Déjenme pensar, sí. Y está la capa, esta sí es la capa de activación sigmoide. O sea, esta usa esta función, pero en realidad pude haber implementado eso ahí, pero es como más formal separarla por ahí. Pero bueno, en todo caso, ya está lista igual. La capa de activación sigmoide está lista y está ahí para que sea un ejemplo de cómo hacer las otras. Ok, aquí hay una función de pérdida, el ordinary least squares, que es lo que hemos venido usando en el grupo, pero yo les pido a ustedes que implementen la mean square error, que es esta, pero normalizada. O sea, en vez de dividir por 2, porque sí, es dividirlo entre el número de datos para tener un concepto más claro de qué es el error. Aquí hay una plantilla, o sea, es una capa muy corriente, vacía, no tiene absolutamente nada, por si quieren usarlo. Si no, usan las otras que están aquí como base. Si quieren, pueden usar esta como base. Bueno, el batch DOM, ya les comenté, es la plantilla que no funciona por ahora de cómo hacer la normalización batch. Y eso es también para orientarlos cómo hacer la clase. Y este es el archivillo que llama ya a todo el mundo. Ok, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? Porque ya voy a empezar a la parte más técnica. Al momento, no. Al momento. Estamos claros. Ok, vamos a ver. Entonces, cuando ustedes ahora usen cualquiera de las herramientas profesionales que hay para esto, PyTorch, por ejemplo. Ok, PyTorch es la más usada en este momento en el planeta. Tiene, bueno, es que lo que tiene PyTorch es que uno puede hacer lo que le dé la gana. Cuando uno puede hacer lo que le da la gana, muchas cosas pueden salir muy mal. ¿Ok? Entonces, PyTorch tiene el problema de que si le entramos de un solo tiro a PyTorch, se les va a barrear la cancha muy rápido, muy fácil. La ventaja del proyecto que estamos haciendo es que cuando ustedes se pasen ya a cosas como PyTorch, si ya ustedes hicieron esto a conciencia y entienden todo lo que están haciendo, cuando se pasen a PyTorch van a entender qué está pasando porque es muy parecido. Conceptualmente, ¿verdad? No es la misma sintaxis, pero conceptualmente vamos a tener capas, las vamos a pegar, vamos a implementar métodos de forward, vamos a implementar métodos de backward propagation y así. Y casi todo lo arma uno muy a pie. Cualquier cantidad del software o de los modelos que ustedes van a encontrar, o sea, si ustedes se van ahí, quiero hacer deepfakes. Entonces, yo quiero ponerme ahí a hacer que Chávez se ponga a bailar cumbia, yo qué sé. Entonces, se buscan el modelo ahí deep para hacer eso. Y lo más probable es que lo encuentren en PyTorch. Entonces, bueno, ahí, si ustedes quieren cambiar cosas, van a tener que meterse a código que aquí es usualmente relativamente espeso por la forma en la que está escrito. ¿Okay? De hecho, hay unas cosas muy raras que a mí no me gustan de PyTorch. Entiendo por qué las hicieron así, pero la lógica es rara. O sea, hay unas cosas que uno entendería, esta es la entrada, pero ellos le meten cosas adentro a eso que se siente sucio, digamos. Pero bueno, es el método dominante porque permite hacer muchas chanchadas por ser así. O sea, permite hacer muchos trucos así un poco sucios, pero de verdad, pero funcionales y rápidos, digamos. Que entonces, pues no sé, por eso se popularizó. La otra que es muy parecido a eso que vamos a hacer es TensorFlow, que es el de Google, que dominó la industria un buen rato, pero está cayendo fuertemente porque PyTorch es más flexible. O sea, TensorFlow es un poco más tieso, digamos. Programáticamente es como más elegante, o sea, uno entiende mejor la estructura de lo que está hecho, pero es más tieso. Entonces, al ser más tieso, ha perdido un poco de adeptos. En particular porque en investigación, esta área se mueve muy rápido en investigación, y en investigación, entonces, usualmente uno topa rápido con pared con TensorFlow. Entonces, bueno, ellos han estado trabajando para cambiar un poco eso y darle un poco más de flexibilidad, pero aún así
como que, yo no sé, yo por ahora, sí, a como se ve el escenario mundial, creo que ya perdió el turno y ahí todo el mundo se está yendo con PyTorch muy rápido. La ventaja que tiene TensorFlow es que es de Google. Y al ser de Google está soportado en plataformas como el Colab y cosas de esas que están ahí en línea y que uno puede usar así nomás. PyTorch también, pero digamos, si ustedes se meten a Colab, que yo creo que el otro día ya se los enseñé, Colab, Google Research, ahí está. Si ustedes se meten aquí, vamos a ver, yo tengo ahí un Keras, que ya les explico qué es Keras. Así como está esto, casi que ya corre ahí mismo. Esto no está en mi máquina, esto está en Google. Y, y yo puedo correr esto ahí, que está usando TensorFlow por debajo. Y TensorBoard, que después les explico qué es eso. Ok, pero bueno, volviendo a nuestro proyecto. La idea, de nuevo, de este proyecto, o la intención es que no quede la menor duda de que son capas en una red neuronal, que son capas de activación, que son capas de conexión, digamos, y ese tipo de cosas. Entonces, vamos a entrar aquí a esta historia. Primero me voy a ir al train, solo para explicar aquí qué estamos haciendo. Ok, el train es muy simple, creo datos. Y ahí estoy, bueno, ustedes vieron ahí cuando lo corrí, que creé datos verticales, que son 4 barras ahí. O sea, son las 4 barrillas verticales de 4 clases. ¿Por qué 4 clases? Porque aquí le dije que quiero 4 clases. Y aquí creo esos datos. Ok, voy a crear, tengo 4 clases, entonces voy a crear aquí 200 datos para entrenar y voy a crear de 160 datos para validar. Sí, yo podría generar más datos aquí de validación. Ok, bueno, y ahí los mostré. Muy fácil. Sí, esto ya deberían conocerlo más o menos. Aunque, bueno, este plot data es una de las funciones que les doy. Lista. Ahí está plot data. Y esta cosa ya es solo para mostrar esos datos ahí en bonito, digamos. Ok, ahora sí, viene la creación de la red. Aquí estoy construyendo un sequential. De nuevo, sequential es esta clase que yo ya les doy lista. Ok. Entonces, ustedes ya hicieron con el optimizer algo parecido. Ustedes creaban un optimizer y después lo usaban. Entonces ahí de hecho nada más lo estoy creando. Ok, ese es un string muy sencillito. Y esto es una booleana que me dice, si ya existe la red, cárguela y úsela así como está. Si yo lo pongo que no reuse la red, él siempre va a entrenar. Ok. Bueno, y aquí de hecho lo tengo así, lo tengo en false. Sí, señor. Disculpe una pregunta. Ahí este and.dat, ¿a qué se refiere? En la línea 28. Es un archivito que él crea. Ok, vamos a ver si lo logro. Y es utilizado para Por la red. almacenar las salidas, profe. No, la red misma. Ok. Ese archivito va a tener cuáles capas tiene la red, cuáles son los pesos que aprendió, todo. Ok. De hecho, Ok, aquí de está, es acuerdo. este archivito que vamos a ver si lo puedo ver. Como ya lo corrí, ahora lo entrené con ustedes, entonces él creo que aquí lo creó, pero no, está salvado en modo binario porque si no se hace monstruosamente grande. Entonces, ve qué bonito es el archivo. Muy bonito, profe. Sí. Tiene muchos numeritos. Ok, pero ya vamos a ver, de hecho es muy simple. O sea, Es lo que guarda, profe, es como lo que sale en la ventana de comandos. no, O sea, ahorita les enseño cómo funciona. Ok. De hecho, bueno, si yo le hubiera dicho aquí, reutilice la red, o sea, si le digo que esto es true, entonces lo que él dice aquí es, ok, si esto es true y, bueno, si es false, ya en el primer chequeo, entonces ustedes saben eso de lenguajes de programación, pero cuando ustedes tienen en C, en Python y aquí una expresión lógica, él va evaluando término por término y apenas fracase, se va, ¿verdad? Entonces, como tengo un AND, si aquí hay un false AND, ya sabe, ya fracasó. Entonces, ya se va este else. Pero bueno, si yo le pongo true, entonces dice, si true AND, entonces, ok, depende de lo que sigue. Y aquí lo que yo pregunto es, ¿existe este archivo?
Sí, es una sintaxis muy rara de esto. File es este string, entonces le tengo que, bueno, él va a ver que si ese string existe, pero lo que ando buscando es un archivo, porque puede ser un directorio, pero yo lo que quiero es saber si existe un archivo que se llama undat. Y si sí existe, me devuelve un 2. No me pregunten por qué, eso ya es Octave. ¿Ok? Pero entonces, si sí existe este archivo, yo lo que voy a decirle es, cárgueme la red. Recuerden que ANN es el sequential que yo creé. Entonces aquí le digo, cargue la red. Ahorita podemos ir a ver cómo funciona este load. ¿Ok? Pero por ahora, Profe, eso, digamos, tiene relación con lo que estaba mencionando un tiempo, de que, digamos, cuando eran entrenamientos muy extensos, digamos, lo que se hacía era reutilizar otras partes de entrenamiento, digamos, o otro entrenamiento, digamos, de otra ejecución, por así decirlo. de hecho, O cuando no tiene... usted, cuando usted ya entrenó, usualmente ya entrenó, duró 5 días entrenando y ahora quiere usar la red, pero no la quiere entrenar cada vez que la necesita. ¿Cierto? O sea, usted entrena la red y ya tiene un modelo y ese modelo ahora lo usa cada vez que quiera. ¿Cierto? Entonces, profe, en ese caso, entonces yo pondría, digamos, como true al inicio para poder entrenar la red y ya después No, le pongo false más para ya bien, reutilizarla. aquí yo estaría reutilizando algo porque estoy cargando una red que ya está hecha. La primera vez que ustedes corren esto, de hecho, ustedes no tienen este archivo. Entonces, cuando pasa por aquí, dice, ¿ya existe ese archivo? No, no existe. Entonces se pasa otra vez al else. Y en el else yo entreno la red. De hecho, véanlo aquí. Vamos a ver. No, de hecho, en el else no estoy haciendo nada más que creando la red. Aquí yo voy a entrenar la red y aquí la voy a guardar en ese file que es ann.dat, ¿verdad? Entonces, la próxima vez que ustedes corran esto, ya, digamos, si esto es true, bueno, así como lo tengo hecho, va a entrenar. Pero de hecho yo podría poner, ay, es que no estoy en un editor. Yo podría poner estas dos líneas antes del endif para que solo entrene si la red no existe. Pero si la red ya existe, que no entrene, que nada más use la que ya está ahí. Ah, ok, ok. Sí, ahora sí entendí. Pura vida, profe. Sí, ok. ¿Todos entendieron? Pero no, por ahora está de que si ya la red existe, que no, bueno, que la cargue pero, y que siga entrenando. De hecho, eso es bonito, porque cuando ya existe la red y ustedes la cargan y sigue entrenando, la va a mejorar un poquito más, porque va a entrenarla un poquito más. De hecho, así es como lo tengo yo, de que, como por decirlo así, va a probar cómo va el error. Si ya estoy contento, de ya paro, pero si no estoy contento, vuelvo a llamar train. En mi versión de solución es que yo tengo el train y tengo un test aparte, que es para hacer todas las pruebas y cosas de la red. Lo tengo un test. Entonces llamo a este cuando quiero entrenarla. Y el test lo que haría es solo esto. Bueno, la carga y ya la usa para predecir. Ok, vamos a la parte interesante. De hecho, el optimizer que yo les di a ustedes en la tarea 3 es un poco más elaborado en cómo lo configuro. Este es más chambón. Este es código más viejito. Pero es otra forma que de hecho es muy usual. Yo he visto muchas cosas en PyTorch que son así. Entonces, de hecho, pensé en si cambiarlo o no. Lo dejé así porque en PyTorch se maneja mucho así. Entonces, como para que vean también varios enfoques de cómo configurar. El enfoque que usamos en el Optimizer es muy parecido a scikit-learn, que todo se configura por parámetros ahí en las funciones. Este enfoque es más PyTorch, que son atributos de mi clase, la configuración. Entonces, de nuevo, ANN es este modelo secuencial y ese ANN define ya algunos parámetros. Entonces, yo le estoy diciendo, ok, quiero que tenga 500 épocas, que mi learning rate sea 0.01, que el beta 2 sea 0.99 y beta 0.9, de momento mi Adam/RMSprop, que mi mini batch tenga tal tamaño y que quiero usar el método estocástico, por ejemplo. ¿Sí? No, estos son atributos de ANN. ¿Qué significa atributos? Atributos significa que están declarados aquí, que tengo el sequential y que tengo las propiedades y ahí tengo el número de épocas, el tamaño de mi batch, el alfa, beta, beta 2, epsilon, el método, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok, entonces aquí estoy configurando mi red y aquí voy a armar la red. ¿Ok?
En este sistema que yo estoy usando, la primera capa que ustedes le tienen que meter es una capa de entrada. Por fuerza, está obligado a que sea así. Ok, después le pongo una capa densa, que la capa densa es una cosa que multiplica una matriz por la entrada. Después viene mi siguiente capa de activación. Bueno, yo les doy a ustedes implementado solo la sigmoide. Después pasa a la segunda capa densa con 16 neuronas. Ok. Después pasa otra vez por un sigmoide. Después otra capa densa que le digo que quiero ya tener el número de salidas. Y después el sigmoide. Ok. ¿Por qué el número de clases? Porque voy a tener una neurona por clase. Así, muy parecido al softmax, ¿cierto? Pero la diferencia de aquí de la red neuronal es que él no normaliza. O sea, él va a procurar ponerle 0 a la clase que no es y ponerle 1 a la clase que es. Pero puede ser que la red les diga de que es la clase 1 y la 2 con probabilidad 0.9, bueno, con un valor ahí de 0.9. Eso no importa porque no está normalizado. De hecho, hay una capa de salida que ustedes tienen que implementar que es el softmax, donde se espera que sí normalice. Bueno, y que de hecho haga las cosas entonces muy parecidas a como lo hace el softmax. Ok, bueno, entonces aquí estoy armando mi red. Vean que estoy usando estos paréntesis, lo que quiere decir que esto es un arreglo de celdas, donde cada una de estas cosas es una celda. Recuerden que una celda es cualquier cosa. Y estos son constructores de clases. Ok, aquí estoy llamando yo a la clase input layer, que puedo irme aquí a ver quién es input layer. Ahí. Input layer, digamos. Ok, de nuevo, el input layer es una clase y ya tiene sus propiedades, que las propiedades que tiene el input layer es cuántas unidades tiene. Units son el número de neuronas, pero por asuntos históricos a nadie le gusta decirle neuronas a las neuronas, entonces le dicen unidades en vez de neuronas. Pero eso no es culpa mía, es que así es la tradición. Ok, bueno, y como es una capa, él sabe hacer propagación hacia adelante y propagación hacia atrás. La clase 10 tiene enteramente que ver con las definiciones de qué significa un procedimiento hacia adelante y un procedimiento hacia atrás. Ustedes tienen que entender esas clases, pero perfectamente para poder depurar tan siquiera lo que va a estar pasando aquí. ¿Ok? Entonces aquí viene algo a la entrada y él produce una salida. ¿Ok? En el backward es al revés. Va a venir un gradiente de la salida de la capa y él me va a generar cómo se retropropaga este gradiente. ¿Ok? Y esto después lo va a pasar a otro que va a ser backward y eso ya lo vamos a ver. Pero bueno, en todo caso, el input layer es todo tonto porque lo que hace es lo que entra es lo que sale. Y el backward propagation del gradiente que está entrando a la salida es el que deja pasar. O sea, la input layer es toda tonta. Es casi que la necesito solo para que sepa de qué tamaño es la dimensión de entrada. Cuando yo creo el input layer, le digo eso. ¿De qué tamaño es esa capa? Y eso me va a permitir después, entonces, verificar que lo que está entrando coincida. O sea, lo que yo le esté metiendo aquí va a tener que tener exactamente este tamaño bien. Si no, no va a funcionar. Ok, pero bueno, volvámonos aquí al train. Ok, entonces estoy armándome aquí la red, la primera de nuevo capa de entrada y después ya vienen las típicas capas. Aquí, sí, densa, sigmoide. Ustedes esto van a tener que cambiarlo un montón porque ustedes van a generar la capa densa con sesgo y van a generar relu, prelu, lelelu y no sé cuáles otros les puse a implementar ahí. Y aquí al final ustedes también van a trabajar con sigmoide. Ok. Este es otro modo alternativo que tiene la clase para agregar capas. Yo le puedo agregar una por una. ¿Sí? O sea, nada más le voy diciendo agregue esta, agregue esta, agregue esta. Y ya. Las dos son posibles y combinables. O sea, yo puedo ponerle aquí una lista de estas 4 y después agregarle unas capillas más así, separado. Ok. La última capa es la de pérdida. Y tiene que ser una capa de pérdida. Ok, entonces
esto es importante. La primera tiene que ser siempre un input layer y la última capa tiene que ser una capa de pérdida. Que ustedes van a implementar MSE loss y cross entropy loss. Ok, bueno, entonces aquí ya armé la red. Entonces ANN ya es una red bien armada. Y aquí le digo, entrénese. Use estos datos de entrenamiento y estos datos de validación. Ok, entonces bueno, ahí yo le dije que hiciera 500 épocas, entonces hizo las 500 épocas. Y ya terminó. Y aquí le digo guarde. Ok, de nuevo, este loss ya todos lo conocen. Ya debería ser relativamente fácil plotearlo, ¿verdad? O sea, el loss es qué error está cometiendo. De hecho, es una de las tareas en el proyecto imprimir esto. Por eso es muy fácil y yo creo que ya lo han hecho un montón de tareas. Ok. Preguntas hasta aquí. Este es general. Ya vamos a entrar porque como ustedes van a tener que implementar cosas, tienen que entender muy bien el sequential. Entonces ya voy a entrar ahí, pero antes de entrar ahí, quiero escuchar si tienen preguntas de esto. Se entiende, ¿verdad? Lo que uno tiene es Sí, nada, un modelo, uno le nada agrega más. capas y ya. Y uno le dice entrénese y se acabó. Sí, con magia Ok. pura. Ok, vamos a desarmar la magia. Vamos a irnos al sequential a ver cómo está funcionando esta cosa. Ok. Sequential es una clase ya un poco más compleja. No sé qué la hice. Este es input layer. Voy a quitarla, si no, me va a empezar a enredar. Ok, este es el modelo secuencial. Ok, que lo que hace es encapsular una red. Así se llaman un montón de los frameworks. De hecho, en TensorFlow se llama sequential también. Ok, él igual es una clase que tiene sus propiedades, una de las cuales es un cell array, un arreglo de celdas, que son las capas. Cuando yo le digo add, lo que hace es meter aquí capas y capas y capas y capas. Ok, los parámetros normales de entrenamiento. Y este es una cosilla que yo necesito. De hecho, esta clase está muy fea porque yo debería separar aquí lo que es público de lo que es privado, pero cuando hice esto todavía no sabía que existía eso en Octave, pero ya debería hacerlo. Estas son públicas, porque yo las puedo cambiar desde afuera, pero estas son privadas. Esto solo debería manejarse a través de los métodos add y eso, pero bueno. De esto lo cambio. Cuando yo creo un modelo secuencial, lo único que hace es decir, no tengo capas y se acabó. Y el add que yo le hago, de hecho esta implementación es divertida porque es recursiva. No sé si ustedes vieron recursión cuando vieron algoritmos y esas cosas. Lo que yo hago es fijarme, primero, si el layer que yo le estoy pasando aquí es una celda. ¿Ok? ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo hago esto. ¿Sí? Cuando yo hago esto que le estoy pasando de un montón de gente, él va a ver, ah, mira, me están pasando una celda. ¿Qué es el caso contrario? Cuando yo le paso una capa ya directamente, que no es una celda, es una capa concreta, como estos add que están aquí. Entonces eso es lo que está pasando aquí. Yo primero pregunto, ¿esto que me pasaron aquí es un cell array o es una celda corriente? Si sí es un cell array, entonces lo que voy a hacer es llamar a esta función otra vez, pero solo con el primer elemento. ¿Ok? De modo que cuando entra aquí la segunda vez, él va a preguntar, ¿eso es una celda? No. Ok, es un input layer. Digamos que si es un input layer. Entonces, si es un input layer, él va a decir ahí, ah, mira, tengo un input layer. De hecho, ese last output, que era este last output, ahí le voy a decir, mira, van a entrar vectores de tanta dimensión cuando se usa esta red neuronal. Él tiene que saber eso para poder dimensionar las cosas bien. Ok, y si no es un input layer, entonces ya es un layer normal. Y el layer normal lo único que va a hacer es pegarlo al cell array. O sea, las capas es igual a las capas, todas a como están, más la nueva capa que me pasaron. ¿Ok? Y lo que sí tengo que siempre llevar control es, ok, me agregaron esta capa. Esta capa tiene ahora 16 neuronas. Ok, entonces dígale que el último tamaño de capa es 16 neuronas. ¿Por qué necesito esto? Porque cada capa tiene que saber de qué dimensión es el vector que entra y de qué dimensión es el vector que sale. Para poder tener las matrices de pesos y todo eso bien,
bien arreglado. ¿Ok? De hecho, ok, aquí empiezan las cosas interesantes. Cuando yo estoy agregando una capa, en ese momento, digamos, ustedes van a tener ahí datos en 2 dimensiones. Entonces, ok, va a entrar un datito en 2 dimensiones. Y yo tengo 16 neuronas en mi capa. Ok, entonces entran 2, salen 16. Aquí lo que yo voy a decirle es, ok, agarre esa capa que me están pasando. En el momento en el que yo la agrego, yo ya sé de qué dimensión es la entrada de esa capa. ¿Ok? Y yo le voy a decir a esa capa, inicialícese. ¿Ok? Inicializarse es parte del concepto que todas las capas tienen. Digamos, una muy importante es esta, la dense unbiased. Ahí es que se me olvida que no lo tengo que abrir así, sino así. Ok, de nuevo, esta es una capa totalmente conectada, que es la que agarra el vector de entrada, lo multiplica por una matriz y ya, me produce la salida. Esa matriz, obviamente, tiene que tener las dimensiones correctas. Entonces, digamos, este es de nuevo una capa que siempre va a tener sus propiedades, tiene sus métodos, esta es la construcción, donde yo le digo de cuántas neuronas tiene. Ok, listo, entonces yo ya sé cuántas neuronas tiene, eso me dice cuántas neuronas va a tener a la salida. Pero cuando yo creo la capa, yo necesito saber y de qué tamaño va a ser mi entrada. Pero eso, de hecho, no lo sé yo, eso lo sabe la red, porque ella es la que sabe de qué tamaño era la capa anterior, que es la que me determina de qué tamaño va a ser la salida. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Yo le estoy diciendo, vea, aunque usted tiene 16 neuronas, su entrada va a ser de 2. ¿Ok? Entonces, en ese momento, aquí el init me dice, ah, mira, mi entrada es de 2. Entonces ya sé cuántas columnas y cuántas filas tiene que tener mi matriz. Y esto es la inicialización de los pesos de esa matriz, que en redes neuronales tiene por fuerza que ser aleatorio. Entonces, esto se llama inicialización de LeCun, que si me parece que está mal escrito, tiene que haber una N más ahí, pero bueno. Bueno, es una distribución normal con una varianza muy chiquitilla que tiene que ver con cuántas columnas tengo en los datos y bueno, cuántas filas va a tener esa matriz. Y ya, inicializo mi matriz de pesos en este init. ¿Ok? Y aquí yo también ya sé, como ya me dijeron, de qué tamaño es la entrada, y yo sé además cuando construyeron la capa esta, de cuántas neuronas tengo. Entonces ahí ya, digamos, le puedo decir a este método, escúpame de qué tamaño va a ser la salida de esta capa de red cuando ya la inicializo así. Entonces, bueno, él ya me va a decir, ok, su capa tiene ¿qué? Las salidas de esta red, de esta capa va a tener tantas dimensiones. Ok, entonces nos volvemos al sequential. Eso es lo que está pasando aquí. Como yo inicialicé, le dije, ok, tengo tantas entradas, que fue lo último que yo supe, pero ahora yo le estoy saliendo de la inicialización, me dice, y mi salida va a ser de tanto, que esa va a ser la entrada de la capa que sigue. Ok, entonces cada vez que yo entre ahí, voy a saber de qué tamaño era la salida de la capa anterior para metérsela a la que sigue y yo sé de qué tamaño va a ser mi salida para podérselo pasar a la capa que sigue. No sé si entienden esto. Es simplemente una cascada. Cada capa que yo meto, tengo que decirle de qué tamaño es la entrada y la capa misma sabe de qué tamaño es su salida, pero yo tengo que acordarme de eso para decírselo a la siguiente capa que alguien venga y ponga. En otras palabras, cuando aquí en el train está esta cadena, o sea, el input layer me pone 2. Entonces mi last output es 2. Cuando yo le pongo dense bias 16, entonces, tengo 2 entradas, 16 salidas. Yo sé que la siguiente capa de esta sigmoide va a tener entonces 16 de entrada. Y el sigmoide sabe que él no cambia ese tamaño. Entonces, ok, de ese sigmoide van a salir 16. Esta va a tener 16 a la entrada y también 16 a la salida. Ok, entonces este sigmoide tiene 16 de entrada y 16 de salida. Ok, y aquí ahora tengo 16 de entrada, pero solo 4 de salida. Ok, y este sigmoide, si tiene 4 de entrada, también tiene 4 de salida. ¿Se entendió esa cadena? Eso lo van a necesitar mucho para depurar que las clases de ustedes estén creando todo bien. Ok,
Entonces, bueno, esta clasecilla, como la ven, es recursiva en ese sentido. Si lo que yo le estoy metiendo a agregar es una celda, lo que va a hacer es agregue la primera celda que entró aquí y se fue por este camino y agregó la capa y hizo todo eso que acabo de explicarles. Y bueno, una vez que agregó esa celda, si tengo más de una celda en esta lista, vuelva a llamarlo, pero con el resto de la lista. O sea, él la llamó aquí con la primera y ahora de la segunda en adelante. De la segunda en adelante voy a llamarlo aquí, pero entra al caso de que es una celda. O sea, esto es muy inspirado en el lenguaje de programación Lisp, que agarra la primera cosa de la lista y el resto de la lista. Y así entonces es una implementación bonita para aprovechar el código aquí y que haga lo mismo siempre. ¿Más o menos entendió esto? Este es el agregador de capas, que lo único que hace de nuevo es meternos en este atributo todas las capas de la red. De modo que conforme yo las voy agregando, cada capa sepa de qué tamaño es mi entrada y qué tamaño es mi salida. ¿Sí? Sí, profe. Ok, vamos a ver. Aquí en el dense, solo para que quedemos claros. Cuando yo construyo una capa, yo le digo cuántas neuronas tiene. Eso es cuántas salidas va a tener indirectamente. Yo no sé qué tamaño tiene esa red a la entrada. O sea, cuando la construyo, yo no sé. Eso lo voy a saber yo una vez que le hice el add de la capa. O sea, una vez que yo agregué la capa aquí, o la agregué aquí. En el instante en el que yo agrego esta capa, es que yo sé de qué tamaño era la salida de la capa anterior. Y por eso, bueno, por eso está pasando toda esta cosa que está pasando aquí en el sequential de saber de qué tamaño era mi capa anterior para meterla y todo eso. ¿Por qué les estoy enseñando estas tripas? Porque precisamente ustedes van a trabajar a ese nivel de tripas. Ustedes tienen que saber de qué tamaño es. En PyTorch, por ejemplo, esto ocurre con mucha frecuencia que no tiene que encargarse de este tipo de cosas y ya es con tensores. O sea, ya no son simples vectores que entran y salen, sino que me está entrando un tensor de 5 dimensiones. Y eso es un dolor de cabeza. O sea, no lo vamos a entrar a ver en el curso, pero sí es, o sea, ya cualquier cantidad de estudiantes de que han llevado el curso en proyecto de graduación conmigo han tenido que meterse en PyTorch ahí con tensores de esos. Y es bien loco pensar en 4 y en 5D. Pero bueno. Entonces aquí estamos con esta parte. Ok, entonces ese era el método de agregar, que es este que estamos usando aquí. Sí, aquí en este add o el dual, que son estos add. Ahora sí viene la parte de entrenar, que es el que por experiencia se los voy a explicar y ahí queda el video y los voy a estar mandando al video a que lo vean cada rato. Porque este método es el método, el que entrena todo. Ok, aquí le vamos a pasar. Recuerden que el primer atributo es la mismísima clase. O sea, cuando yo afuera, aquí cuando yo en el train estoy llamando a ANN train, entonces exactamente este objeto ANN es el que voy a ver, ¿qué se me hizo? El que voy a ver aquí en este S. Si cuando hago ANN.train, el primer objeto es el que entra aquí en ese. O sea, este S es el que sabe cuántas épocas y todo eso. Tengo mis datos de entrenamiento y mis datos de validación. ¿Ok? Aquí voy a preguntarle cuántas capas tengo. ¿Ok? Que es ese layers en el que yo agregué cosas. Si no tengo suficientes capas, ahí tiro un error y ya terminé. ¿De qué tamaño es el mini batch? Que si el método es batch, entonces el mini batch es igualito al número de filas que tengo en los datos porque lo voy a usar todo. Este detalle es, creo que no lo hemos visto explícitamente, pero es muy simple. Una época se define como la presentación de todos los datos de entrenamiento. ¿Ok? Y aquí yo le estoy diciendo cuántas épocas quiero. No cuántos pasos quiero, sino cuántas épocas. O sea, cuántas veces quiero haberle presentado todos los datos. ¿Ok? Entonces, yo necesito dos fors. Uno es para en cuál época estoy y el otro es en
cuál mini lote de la época estoy. Recuerden que un mini lote es un determinado número de datos, ¿cierto? Entonces, yo lo que quiero saber es, bueno, aquí, lo que yo quiero saber es cuántos mini lotes me caben en una época. Entonces, ok, tengo tantos datos, los divido entre el tamaño de mi lote, los redondeo hacia arriba, lo convierto en entero y eso es cuántos batches tengo, o sea, cuántos lotes tengo. Y eso es lo que va a pasar aquí. Entonces hay un for que es para cuál época quiero y el otro for es para cuál mini lote tengo. Y esta parte es porque yo estoy usando aquí muestreo sin reemplazo. Entonces yo lo que hago es agarro los índices de todo el set de entrenamiento, lo desordeno aquí con rand permutation, es lo que hace, es desordenarlos. Y con esto lo que estoy haciendo es sacando, ok, deme los primeros, ¿qué? El primer lote, digamos, que son ahí los índices que esta cosa me dijo que fueran, y los voy a sacar, y, o sea, de aquí, de los datos del X y de las etiquetas, voy a sacar esos datos nada más. Y ese es mi primer mini lote, ¿ok? Y ahora sí viene la parte interesante, que es la que les digo que necesitan haber visto ya la clase 9, 10 y 11 para que me entiendan qué va a pasar aquí. Entrenar una red neuronal siempre tiene dos pasos. La propagación hacia adelante, el forward propagation, que lo que hace es de agarra la entrada de una capa, le hace lo que tenga que hacerle, eso produce una salida, esa salida va a la siguiente capa, hace lo que tenga que hacer y ahí se va hacia adelante. Y una vez que yo hago eso, tengo que devolverme con el gradiente para calcular cuál va a ser el gradiente que voy a usar en la actualización. Entonces, el forward propagation lo que va a hacer es, bueno, agarro esta capa 1 es la capa de salida, perdón, la capa de entrada, y le voy a pasar los datos que acabo de decir. Estos son los datos. A la capa de entrada se los paso, y eso me produce esta salida. De la capa 2 en adelante, exceptuando la última, voy a pasar a agarrar esta salida, la propago hacia adelante, y esto me produce la siguiente salida, que voy a pasar a la siguiente capa, con esa salida, que me va a producir la siguiente salida, etcétera, etcétera. O sea, en este for, lo que estoy haciendo es pasando capa por capa la entrada. ¿Sí? O sea, esta entrada se convierte en una salida, que es la entrada de la que sigue, que me da una salida, que va a ser la entrada de la que sigue, y ahí sucesivamente. Y la última capa es la pérdida. ¿Sí? O sea, esta salida que me están dando aquí, se la estoy dando, pero con las etiquetas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pérdida precisamente me compara, ok, esto es lo que me predijo la red, hasta este punto lo que tengo es lo que predice la red, esto es lo que me debió haber dado la red, ok, y la última capa es una capa de pérdida. Entonces, en el forward de la pérdida se supone que él agarra estas dos cosas y ya me produce un error, ¿sí? Y aquí de hecho yo estoy acumulando ese error, porque es para todos los minilotes, yo voy a necesitar saber quién es ese error. Ok, bueno, ahí está un comentario por si ustedes después quieren depurar, eso lo pueden recomendar como para ver que en el minilote tal me dijo que la pérdida era tal. Bueno, de hecho creo que aquí solo estoy viendo cuál es el número de minilote y el tamaño. Eso es solo como para ver la secuencia. Pero bueno, esta es mensajillos de depuración que yo pongo. Y ahora sí, la parte nueva, que es lo que hace la red neuronal. Una vez que yo pasé por aquí, bla, bla, llegué hasta el último Y. Ok, bueno, ya pasé la pérdida. Yo tengo que hacer ahora el backpropagation. Que en el backpropagation es el cálculo de los gradientes, que si vieron la teoría, siempre empieza uno alimentándole un 1, porque ese 1 va a ir multiplicando a los gradientes capa por capa hacia adelante, o sea, de atrás hacia adelante. Por eso se llama backpropagation, propagación hacia atrás. Entonces voy a empezar al revés. Vean que aquí num layers es cuántas capas tengo. Voy a agarrar la última capa, que es este loss, ¿ok? Y le voy a meter a loss un 1. Vamos a irnos aquí vamos a abrir el loss, digamos. Igual, esto es una capa y aquí tengo el backpropagation. Entonces yo le voy a meter aquí un 1 primero. Bueno, esta cosa va a decir un 1
y yo tengo que, bueno, el gradiente que voy a devolver es este diff, que el diff en realidad lo calculé aquí, que depende en este caso de que esto era la pérdida OLS. De hecho, esta cosa ya la hemos visto, porque eso es el gradiente. En todo caso, ok, aquí estoy metiendo el S1, la primera capa de salida, eso me produce un gradiente, que este gradiente se lo voy a pasar a la capa penúltima, para que ya me produzca un gradiente, que se lo voy a poner a la capa penúltima, etcétera, etcétera. Vean que aquí voy al revés. Ok, voy de la penúltima capa hacia la primera, decreciendo. Ok, entonces voy al gradiente y aquí me voy hacia atrás. Este también lo van a necesitar mucho ustedes para poder depurar lo que están haciendo. Ok, porque entra el gradiente y se propaga ahí hacia atrás. Ok, ok, entonces, ¿por qué está hecho esto así? Ustedes dicen, pero ¿por qué tan incómodo? Más bien aquí viene la parte que es súper cómoda. Cada capa va a saber qué tipo de gradiente necesita. O sea, una capa de sigmoide no necesita almacenar ningún tipo de gradiente porque no hay nada que ajustarle, pero una capa de densa, ella necesita saber cuál es el gradiente que le compete a los pesos concretos que yo tengo ahí adentro. O sea, cuál es el gradiente de la función de error respecto a los pesos de esta capa concreta. Esta capa lo sabe. Y esa capa lo almacenó. Por eso es que yo puedo aquí en el backward decirle, devuélvame tal cosa cuando yo voy haciendo el backward y almacene cuál es el gradiente respecto a W y cuál es el gradiente respecto a X. ¿Ok? O sea, la capa densa lo que hace es un simple producto de matriz. Okay, aquí empezamos a usar todo lo que hemos visto en el curso. Eso es la tarea de la capa densa, es esta. Agarre un vector de entrada, multiplíquelo por una matriz y produzcame un Y. Ok. Yo quiero calcular cuál es la función de error de la salida respecto a este X y también cuál es la función de salida respecto a este W. Las dos las necesito. Y de hecho, el gradiente de esa función de pérdida respecto a este W particular es lo que necesito para hacer, no sé, el descenso de gradiente de siempre. Y por ejemplo, entonces aquí viene esa parte interesante. Ya aquí en el forward propagation propagué todo el vector de entrada hasta la salida y en el backward propagation calculé los gradientes de todo contra todo. Cada capa sabe qué es lo que necesita para el cálculo de ese gradiente. Y aquí entro ok, en el método batch, lo que voy a agarrar es el estado de la capa, restarle alfa multiplicado por el gradiente. Ok, ya esto a ustedes les tiene que ser muy, muy familiar. Los parámetros nuevos son los parámetros actuales, estos son los parámetros actuales menos el tasa de aprendizaje por el gradiente. ¿Ok? Pero eso lo tengo que hacer capa por capa, capa por capa. Y vean que aquí hay un if muy importante. Eso lo hago solo si una capa tiene un estado. Por ejemplo, el sigmoide no tiene estado. Lo que recibe sale y ya, y yo no tengo nada que aprender. Pero la capa densa sí tiene la matriz de pesos. Y esa matriz de pesos yo quiero aprender. Entonces esa matriz de pesos es un estado. Si ustedes se van aquí, esta cosa tiene métodos precisamente para preguntarle, ¿cuál es tu estado? O sea, ¿esta capa tiene estado? Sí. O sea, lo que va a devolver es sí, sí tengo estado. Si vemos el sigmoide, por ejemplo, todo sin gracia. Si vemos la capa sigmoide, ¿tiene estado? No, yo no tengo estado. Porque no hace nada, solo aplica la capa, bueno, solo aplica las cosas como son y bueno, él sabe cómo calcular el gradiente, pero no tiene ningún estado. No hay nada que cambiar ahí. Ya está escrita en piedra, digamos, esa capa. Ok, entonces, si tengo estado, o sea, si la capa misma, cada capa sabe si ella tiene estado o no. Entonces, si sí tiene estado, entonces, ¿cuál es el estado? Nos devolvemos a la densa. ¿Cuál es el estado? Aquí el estado son los pesos, o sea, la matriz W. ¿Ok? Y cuando yo le digo, ponga un estado, yo le paso una matriz que simplemente le va a meter aquí en el W. Entonces, ¿por qué esto está así como tan atravesado? Ustedes dirán, ¿por qué esta no es la única capa con estado? Ustedes, por ejemplo, van a hacer prelu.
El prelu es una función de activación como el sigmoide, pero sí tiene estado. Ustedes van a hacer el elu, que es esa capa nueva que se propuso en diciembre pasado, que es el paper que les pasé. El elu también tiene estado. Entonces, ahí ustedes van a tener que devolver quién es el estado, quién es el gradiente con respecto a ese estado en particular y todo ese tipo de cosas. Y entonces estos métodos, ya el sequential les hace todo. Simplemente ustedes les póngame el estado como el estado actual menos el gradiente por alfa, si es batch. ¿Ok? Si es stochastic, vean que es lo mismo, solo que ya sabemos que en batch todo fue calculado para todos los datos, en stochastic fue calculado solo para unos poquitillos datos, y ustedes ya deberían saber aquí cómo se hace para momentum y para los otros. ¿Ok? Pero lo importante aquí es trabajar lo abstracto, porque cada capa tiene un estado muy distinto. A veces son los pesos, a veces es un parámetro por aquí. La capa de normalización tiene un estado ahí medio loco que ya ustedes van a tener que revisar. Y listo. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el entrenamiento. Que como les digo, por esta, vamos a ver, por este forward y backward, es que no funciona muy bien usar el optimizer que teníamos, porque el optimizer que teníamos no sabe de esto. Y para la parte en la que yo quiero actualizar los pesos, hay que hacerlo así. Para cada capa, tengo que irle actualizando los pesos a cada capa en particular. Y cada capa en particular es la que sabe cuál es su gradiente. ¿Ok? Que es aquí, le pregunto a la capa, ¿cuál es el gradiente de tu estado? Porque cada capa, cuando yo hice el backpropagation, es que supo, aquí ya con este backpropagation ya sé que mi gradiente es tal. Lo voy a almacenar para cuando alguien me lo pregunte. ¿Ok? Bien, ahí solo también una nota al pie. En TensorFlow se maneja así, como lo estoy haciendo aquí. En PyTorch ellos lo hicieron muy raro, pero se los voy a comentar para que cuando lo vean no se extrañen. Aquí cada capa sabe quién es, bueno, qué pasó cuando se propagó hacia el frente y cuando vino la propagación hacia atrás, cada capa sabe, ok, yo cambié así y listo. Entonces, ya sé quién es mi gradiente, si alguien me lo pide, se lo doy, que es lo que está pasando aquí. O sea, en el back, cuando se hizo este paso, la capa calculó su gradiente y ahí lo guardó. De modo que cuando aquí se preguntó cuál es tu gradiente, la capa sabe, porque ya ese gradiente se calculó aquí. En PyTorch ellos lo hacen rarísimo. Y es rarísimo, la verdad. Porque lo que en PyTorch ellos tienen, que es un objeto, es... déjenme pensar cómo lo hacen ellos. Sí. Este Y que uno pone aquí al puro inicio, en el forward, esta es la salida de la red. Cuando ustedes hacen este paso, ellos van guardando en el Y todos esos resultados. ¿Ok? O sea, este Y no va a ser solo la salida, sino que es todo el historial. Todos los cálculos que se hicieron para calcular ese Y quedan metidos en la estructura de datos, que es lo que en PyTorch ellos le dicen un tensor, en PyTorch tensor, creo que se llama el tipo, algo así. Que entonces esta cosa es una cosa rarísima porque tiene todo el historial. Él sabe exactamente qué se calculó en toda la historia. De modo que cuando hacen el backpropagation, incluso todos esos gradientes no quedan en las capas, sino que quedan metidos en esta salida en concreto. ¿Qué ventaja tiene eso? De que yo puedo estar en paralelo pasando por estas salidas, o sea, esto está todo pensado para ya estar usando CUDA con los 10.000 cores y corriendo en 20 hilos en paralelo y todo eso. Entonces, cada salida en concreto sabe cuál es su historia y el código de cada capa se puede reutilizar cualquier cantidad de veces en paralelo y no hay problema porque quien sabe su historia es la salida concreta. Así como está implementado esto en este momento, solo puede manejar una salida a la vez porque si alguien llega después de y le sobrescribe lo que estaba, ¿verdad? Entonces, por eso PyTorch se hizo así distinto, pero es muy raro. O sea, que la historia está en el Y y no en la capa es raro de entender porque en realidad eso es como información de la capa, no de una salida, porque de hecho esta es la salida de la última capa, pero ella sabe
quién pasó ahí antes, o sea, por dónde pasó y todo. Lo tiene ahí metido, escondido. Está bien. Preguntas de esto. Sí, medio entienden en el código que está pasando. O sea, me interesa mucho que quede claro que el forward propagation hace eso, que el backward propagation calcula los gradientes y que aquí se están aplicando. En particular con el prelu, se los advierto. El prelu les mueve el piso, porque en el prelu tienen que calcular un único parámetro alfa. Y ese parámetro alfa, ahí hay un, bueno, no sé cómo le quieren llamar al parámetro del prelu, pero como le llamen, hay que hacer una derivada de todo respecto a ese único parámetro y hay que actualizarlo, así exactamente como está pasando aquí. Pero de hecho, este código así les funciona con el prelu. Aquí no hay que cambiar eso. Aquí lo que hay que hacer es nada más meter momentum, autoclip y no sé qué más. Bueno, y ahí ya prácticamente después de todo este montón de cosas se entrenó y el resto ya es cosillas ahí vacilonas para calcular la última pérdida con la validación y meterlo ahí en el vectorcito ese que uno devuelve. Pues no sé, preguntas ahí si tienen del train. Ya esto es listo. Antes ustedes tenían que hacer, bueno, las versiones anteriores del proyecto ustedes tienen que hacer esto ustedes, pero ya se los doy listo. Para que no tengan que pelearse con eso, porque sí sé que se los comía un poco cómo hacer toda esta lógica de que yo tengo una capa y nada más la salida de una pasa a la entrada de la otra y ya. Todo eso está aquí ya listo. Entonces ya no se tienen que pelear con eso. Ok, ya veo que se me fue el tiempo, pero aquí está el método para predecir. O sea, yo ya tengo la red entrenada. Listo, ya no necesito más. Entonces, me pasan unos vectores. Vean que es exactamente el mismo ciclo de forward propagation. O sea, llega a la entrada, se lo paso a bueno, viene la capa de entrada, la paso por primera vez y a partir de ahí, esa cosa pasa para allá. Aquí, el test, la diferencia que tiene es que en el forward propagation, aquí le estoy mandando un true. Este true lo que dice es que estoy en predicción. ¿Y por qué necesito eso? Porque en la normalización, aquí en este batch normalization que ustedes tienen ahí, el normalizador se comporta distinto cuando ustedes están entrenando que cuando ustedes están ya usándolo. ¿Ok? Entonces, por ese motivo, aquí en el forward estoy prediciendo. Si esta cosa dice true, ustedes tienen que hacer una cosa. Pero si esta cosa dice, no, estoy entrenando, entonces tienen que comportarse de otra forma. ¿Ok? Entonces eso, bueno, es algo que tienen que tomar en cuenta, que en el test hay que usarlo levemente distinto. Suave, me perdí. Era esta. Suave, esta. Ok, entonces ese es el test. Bueno, aquí hay uno para calcular la pérdida. Vean que cuando estoy entrenando en realidad no necesito la pérdida. Yo la recalculo aquí, compute loss. O sea, este es el train. Y aquí al puro final, cuando ya entrené, ya le digo, hey, calculame la pérdida para protocolo. Pero en realidad eso solo se necesita para control de uno. En realidad el entrenamiento como tal no lo tiene. Ok, esto lo hace aquí, que es muy, muy, muy parecido a esto. De hecho, vean, es igual, el forward, todo eso. Lo único es que sí necesito calcular cuál es la pérdida que no se hace en la otra. Sí, aquí sale la salida y yo aquí necesito la capa de salida para que me calcule la pérdida y ya, ahí lo aguanto. Aquí creo que no. O sea que no llego a la última capa, no calculo la pérdida. ¿Cierto? Vean que la capa de pérdida lo que hace es calcularme, es decir, dado lo que me predice la red y dado lo que debió haber sido, él me calcula el error. O sea, la diferencia entre lo que debió haber sido y lo que estoy dando. Pero cuando predigo, de eso no lo necesito, nada más llego hasta la última capa, digamos. Entonces eso es lo que está pasando aquí. Por eso es que este código es muy parecido. De hecho, supongo que hubiera sido más elegante si yo aquí en vez de todo esto, llamo a test y aquí ya nada más calculo la pérdida, que es la última capa con el test.
pero no lo hice. Me acuerdo que era por alguna razón particular, pero no me acuerdo ahora cuál era. Posiblemente sí se puede hacer. Así como lo estoy viendo, aquí puedo llamar a test. En vez de todas estas líneas, nada más llamar a test. Pon Y llamo la última capa. Y se acabó. Ok. Y esta última parte, bueno, ahí esta no es tan crítica. Esto es como salvo. Pero estos sí ya son trucos de Octave, porque Octave tiene una pulga. Y en realidad debe haber sido tan fácil como decirle a Octave, sálveme esta clase y ya. Pero para variar el mundo no es tan bonito y fácil como eso, y tiene una pulga y entonces hay que ir por la izquierda. Entonces yo lo que tengo que hacer es agarrar cada capa y asumir que es una estructura, no una clase, salvar la estructura y después rearmarlo todo. Eso es lo que hacen todos estos métodos de save aquí, es decir, capa por capa, salvando cada capa, y el load igual, pero con un truco ahí de que primero tengo que cargar las cosas como estructura y después darle la forma de la clase y cosillas así todas sin gracias. Pero en realidad eso sí ya no me, o sea, por cultura general pueden ver cómo funciona, no es como relevante para el curso. Es bueno que ustedes sepan serializar, es parte común del mundo, no solo en aprendizaje reforzado. En cualquier cosa que hagan, ustedes quieren salvar cosillas, entonces este les puede dar trucos y volados de cómo hacerlo. Pero este está muy sucio porque es Octave y es un workaround para una pulga de Octave que seguro en 2 Octaves ya no existe. Pero bueno, vamos a ver. No sé si tienen preguntas. Bueno, yo espero que ya esta semana ya ustedes tengan por lo menos la capa densa lista y las capas de activación sencillitas. Entonces yo espero en el Git ya ver que ustedes hayan avanzado con eso. Porque hay capas rudas. O sea, la semana entrante, en Semana Santa, ustedes van a tener que sacar el prelu, que siempre se los come, es toda sencillita, esa capa es toda sencillita. O sea, pues, es toda inocente, ingenua, se ve ahí como, no sé cómo decirle a eso, alguna manga de esas japonesas donde se ve una criaturita toda dulce y bonita y sencillita, pero se pone malcriada, escupe fuego y hace temblar la tierra. Entonces, nada más se los advierto, el prelu no lo pueden descuidar, la capa de normalización también se las trae. Entonces, esta semana, antes del viernes, necesito que por lo menos entre hoy y el mañana algo hagan para que cuando vengamos el jueves ya tengan preguntas iniciales y que el jueves en clase ya por lo menos logren sacar todos los grupos, la capa densa y una capa. Yo no les voy a decir cómo se hace, yo solo quiero verificar que vayan por la ruta correcta. Entonces, nada más les advierto, y si no han visto las clases, que ya les advertí que las tienen que haber visto, véanlas. Vean que si no se les va a hacer una chorcha, pero es como arena movediza en forma de agua, donde ustedes son mucho más densos que lo que sea ese líquido. Se van para el fondo en 2 toques si no saben nadar con esa teoría. No es una teoría complicada, en realidad es sencillita y es súper poderosa. Así es que se las recontra recomiendo y lo van a necesitar para poder hacer esto. Vamos. Está bien, profe. Está claro. Pura vida. Ok, profe. Está bien. Bueno, entonces, Listo, profe. no, parece mucho, pero van a ver que no lo es. O sea, más bien todo lo que les expliqué es código ya listo, que si no hubieran tenido que hacer ustedes, y eso hubiera tomado mucho más tiempo que intentar entenderlo. Entonces, más fácil así. Pura vida. Muchas gracias, profe. Entonces, Buen día. nos vemos el jueves. Hasta luego. Bueno, profe, pero muchas gracias. Adiós.